Vamos a empezar este nuevo video para poder trabajar con lo que es la materia de administración de centros de cómputo que nos corresponde el parcial 3. Esa es la clase número 1. ¿Cuál es el tema? Adquisición de software y de hardware. Habíamos visto anteriormente como medio de introducción qué es el software y qué es el hardware. Hablábamos de que el software es la parte lógica de toda la computadora con el cual vamos a poder interactuar. ¿Sí? Es decir, es todo lo que no podemos tocar en lo que se concierne a lo que es la parte de la computadora. Es la parte pensante, es lo que nos va a permitir trabajar. También comentábamos sobre que el software vamos a tenerlo dividido. ¿Cómo vamos a tener dividido el software? ¿Sí? El software vamos a tenerlo dividido con software de aplicación, software de sistemas operativos y software de multimedia. Pero también, ¿qué es el hardware? El hardware es todo el entorno, todos los elementos que podemos tocar que integran parte de nuestra computadora. Cuando hablamos de hardware, hablamos de su división, como es el periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento. Todo ello es lo que denominamos hardware. ¿Sí? Tenemos lo que es la clasificación del software. Cuando hablamos de clasificación del software, estamos hablando de la primera división, que es el sistema operacional. Estamos hablando del software como es Windows, Linux, Ubuntu, ¿sí? Sistema Mac o los sistemas portátiles como el Android o el iOS. ¿Sí? Otra subdivisión del software es el paquete de usuario final. ¿Cuál va a ser? El que el usuario utiliza de acuerdo a sus necesidades. Llamamos lo que es la paquetería de Office, la paquetería de multimedia, la paquetería de comunicación, que encontramos lo que es el WhatsApp, las redes sociales. ¿Sí? En el paquete de Office hablamos de Word, Excel, PowerPoint. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el software autorizado. En este caso, cuando hablamos de software autorizado, estamos hablando del software que tenemos que comprar, tenemos que pagar una licencia para poderlo utilizar. ¿Sí? Pero en sí, lo que nos interesa saber es el proceso de la adquisición. Si bien es cierto, ya habíamos hablado sobre lo que es el software y el hardware y su clasificación, aquí lo importante es cómo vamos a poder utilizarlo en el proceso de adquisición. Cuando hablamos de adquisición de software, vamos a hablar de lo que es el software con licencia o lo que es el software libre, que es el shareware y el freeware. Pero eso lo veremos más adelantito. Pero ahorita vamos a ver en sí qué operaciones podemos hacer previas a la compra de software. Bueno, una de las partes que debemos de ver son el análisis de las necesidades. Es decir, qué pedir, cuánto pedir, ¿sí? Y en qué momento. Y sobre todo las necesidades del usuario que vamos a comprar ese tipo de software. Pero una parte también muy importante es dónde comprar, dónde vamos a comprar, a quién le vamos a comprar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo que es la recepción de boletines, solicitud de oferta a los proveedores, análisis de las ofertas de los mercados y selección de proveedores. Este tema es muy importante en el aspecto de la selección de proveedores, ya que ellos nos darán las mejores herramientas para la adquisición del software. ¿Sí? Entre los proveedores hablamos de software y de hardware. Vamos a tener lo que es, por ejemplo, CT, lo que es MyCom, lo que es Ingram, Office Depot y las demás tiendas que nos ofrecen las tecnologías de sistemas computacionales. ¿Sí? Cuando hablamos de las fases para la adquisición de hardware, estamos hablando de la capacidad de cómputo, en el cual tenemos que ver el costo total, el tiempo máximo de entrega, cómo va a ser la entrega, los requerimientos futuros, el crecimiento del proyecto, la rentabilidad y sobre todo el futuro, ¿sí?, de nuestra empresa o de nuestra área que vamos a implementar. Características para la adquisición del software. Aquí habíamos hablado en un inicio sobre
lo que es las licencias que vamos a tener, lo que es el shareware, el freeware y el software libre, ¿sí? Tenemos las licencias que en este caso vamos a tener lo que es el Microsoft Office, ¿sí? Lo que es Windows, lo que son los antivirus. Sabemos que todo eso con licencias debemos de tener que pagar en un tiempo determinado de uso y en un número de equipos a utilizar. Tenemos el shareware. ¿Qué es el shareware? Son los software que solamente nos dan de prueba, son originales, pero nos dan 30 días de utilizarlos y después pagar para seguirlos utilizando. O sea, no es 100% gratis, solamente es, sí tienes que comprar la licencia, pero te dan la oportunidad de utilizarlos unos 30 días. Y el freeware es completamente gratuito. Lo tenemos, por ejemplo, cuando bajamos el Mozilla Firefox, el Google Chrome, los dispositivos porque como accesorios de limpieza para equipo de cómputo, como el AC Cleaner y muchos más.